Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Xorno. Hola guapérrimos, bienvenidos a otro programa de Nigromantes Literarios. La cosa hoy va de secretos oscuros de la literatura, así que la curiosidad de cualquier lector que se precie lo obligará a quedarse con nosotros. Y para tratar este tema tan apasionante, contamos con la encantadora presencia de mi querido compi de letras, Naviru Xorno. Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué hace? Ese Hola, ¿qué hace? Ya tendría que ser como el pan nuestro de cada día, sí, eso hay que decirlo en todos los programas. Bueno, pues estoy muy contento porque hoy no estamos solos. Hoy tenemos aquí a nuestra queridísima Cristina Cuervos de la Torre. Hola, Cris, ¿qué tal? Hola, buena, ¿qué tal? Ya me queda con lo de Cuervos para siempre, ¿eh? Sí. Y el otro día me parece, no sé cuándo fue, Navi también volviste a decir, tendremos a Cris Cuervos, y yo me empecé a reír acordándome de la anécdota, ¿no? Ahora me he acordado que también de la Torre, ahora he dicho los dos. Bueno, vamos progresando, muy bien. Bueno, cualquier día, no te sorprenda, Cris Cuervos de la Torre, bienvenida, ¿no? Bueno, Cris, gracias por apuntarte a este nuevo bombardeo nigromante. Sabes que eres colaboradora y nigromante de primer rango, ¿eh? Sí, soy una jartible también de nigromantes, como dice. Y además cuando digas palabras en inglés, pues podemos escuchar tu pronunciation, porque... Ya hemos aprendido muchos términos aquí, gracias a Cris, ¿eh? Ahora no decimos Harry Potter, ahora decimos Harry Potter. ¡Harry Potter! El otro día escuché que Saray se acordó que se decía Hermione en lugar de Hermione. Mira. Alguna cosilla me voy anotando. Bueno, pues un placer tenerte aquí, Cristina. Y ya ves, es que hoy tenemos un programón. Si os parece bien, chicas, empiezo yo. Venga. Yo primero me gustaría hablar de una figura esencial de la literatura universal, de la que, por cierto, se habla muy poco. Y no es de nuestro querido Cervantes, ni de Papequín, ni del más odiado de todos los escritores, George R. Martin, al que ya le dimos bastante tunda en el primer programa. Vengo a hablar del Ghostwriter. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Muy bien, very good. Que el Ghostwriter viene a ser como el albañil de la palabra, el currante del verbo, ese señor que escribe 1000 páginas para que otro se lleve la foto de la solapa y la plata. Y mucha gente se preguntará, ¿qué es un Ghostwriter? Pues en español le llamamos escritor por encargo o un negro, que suena un poco mal en estos días. Y es básicamente alguien que escribe por ti. Este alguien no firma, no cobra derechos, no va a presentaciones y si alguien le pregunta oficialmente, nunca escribió nada. Su misión es entregar a tiempo un texto escrito encargado pues a cambio de una suma de dinero, un poco como lo que hacen los periodistas, pero con una prosa un poco más narrativa. Se puede decir que son los fontaneros de la literatura. Si todo funciona bien, nadie se acuerda de ellos. Si algo falla, tampoco, porque como no salen en los créditos, pues se libran. Voy a comentar algunos casos famosos. Yo sé, mira, aquí a lo mejor hay uno que a Cristina les cuesta un poquito y es a Shakespeare. Porque durante muchos años se le ha acusado de que muchas de sus obras no han sido escritas por él. Tenemos que si nombres como que si Francis Bacon, que si Christopher Marlowe. Vamos, que al final Hamlet, pues... lo escribió todo el barrio, pero es él. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, hay muchos rumores. Y bueno, hay más, muchas, o sea. Hay muchas teorías. De hecho, hay una peli que se llama Anonymous que trata una de esas teorías. Es que, claro, cuando hicimos el programa de Shakespeare, muchas de su biografía se quemó. Entonces, claro, muchos son rumores, ¿no? No llega a ser una información verídica. Pero, por ejemplo, más verídico es ejemplos como Michael Crichton, Tom Clancy, Robert Ludlum, que por cierto, este escritor, Robert Ludlum, él murió en 2001 y siguió publicando libros durante años, o sea, es un fenómeno paranormal digno para el programa de Iker en Cuarto Milenio. Uno de los casos más sonados es el de Alejandro Dumas. Imagino que este sí. Este autor directamente se puede decir que jugaba en otra liga y es que tenía entre 60 y 70 negros literarios trabajando para él. Dicen, pero yo porque estas cosas no las sé. He vivido mi vida entera engañado. Bueno, pues dicen que cuando murió uno de sus negros, Dumas lloró desconsolado. Y no por la pérdida humana, sino porque tenía muchos manuscritos pendientes en los que solo él sabía cómo iban a terminar.
Pero, ¿en serio? O sea, no puede ser. Porque es que de los autores que has mencionado, es que creo que jamás se me habría ocurrido que contaban con otros escritores haciéndoles el trabajo grueso, digamos, ¿no? Pues sí. Y a ver, y lo maravilloso de todo esto es que muchos escritores famosos empezaron siendo fantasmas de otros escritores famosos, ¿vale? Voy con un ejemplo. Lovecraft. ¿Sabías ¿También? que escribió cuentos para Harry Houdini? No puedo creerte. O sea, Lovecraft fue un negro literario para otro escritor. Otro más, Paul Auster, también fue otro negro literario. Anda. Otro más, Mario Vargas Llosa. Escribió Memorias para una dama rica y luego lo convirtió en literatura en Cathy y el hipopótamo. Terapia cara, pero efectiva. Y bueno, y ya sin irnos al mundo actual, o sea, influencers, youtubers, instagramers, tiktokers, famosos que no saben ni hablar y escriben libros con cientos de páginas. No voy a decir nombres aquí porque no queremos que nos cierren el chiringuito, pero vamos, esta información está en la red, ¿eh? Lo que sí que voy a hablar es que el paraíso del ghostwriter es la autobiografía. No quiero romper ilusiones, pero a Belén Esteban no le bajaron las musas del Olimpo cuando escribió su exitosa autobiografía Ambiciones y Reflexiones. Y en el mundo anglosajón, uno de los casos más sonados es el de Tony Schwartz, el verdadero creador de la palabra que conforman el arte de la negociación de Donald Trump. Este señor vendió el libro como prueba de que sabía pensar allá por el año 1993. Por supuesto, ahora tiene menos neuronas. Y años más tarde dijo: necesitamos un líder como yo, carismático y capaz de escribir un libro tan grandioso. Y Tony Schwartz respondió básicamente: entonces yo soy el líder a seguir, no tú, porque yo he escrito ese libro. Lo peor no fue el dinero ni el éxito, fue darse cuenta de que Trump se creía su propio libro. Cuando Trump empezó a decir barbaridades, Schwartz entendió el problema. Le puse pintalabios a un cerdo, dijo en un periódico, y dijo que si lo escribiera hoy, lo titularía El sociópata. Wow. Hay muchos más casos, digamos, divertidos y ocultos sobre escritores negros, pero ahora voy a hablar de libros prohibidos, si os parece bien. Venga, perfecto. Creo que no hay mejor campaña de marketing que un señor serio diga: este libro no debería leerse. Porque... Es verdad, funciona, o sea, actúa del modo opuesto totalmente. Sobre Porque todo... nos encanta lo prohibido. Pues vas a disfrutar ahora. He encontrado cientos de libros, bueno, por no decir miles, que a lo largo de la historia han sido prohibidos o censurados por diferentes motivos. Y esto nos daría para otro programa. Pero yo voy a resucitar, digamos, algunos de los libros más famosos que fueron prohibidos. He traído 3. El primero es Ulises, de James Joyce. Un libro que fue prohibido en Estados Unidos y Reino Unido por obsceno. O sea, sí, Ulises es un libro obsceno. ¿Por qué? Porque hay sexo, pensamientos sexuales y, atención a lo que voy a decir, hay una masturbación. Oh. A ver, en 1922 era básicamente pornografía satánica, estas cosas. Durante años, Ulises solo se podía conseguir de contrabando. Esto es algo que me parece una maravilla, ¿no? Porque había gente que lo pasaba por aduanas como si fuera cocaína literaria. Lo maravilloso de todo pesa, esto... ¿eh? ¿Dime? Que el libro pesa, ¿eh? Sí. O sea, que para conseguirlo de contrabando, ojito. Espero que no lo llevaran como mulas ni nada de esto, ¿no? Perdón, es que tenía que decirlo, lo siento. Lo más increíble de todo esto es que muchos de los censores no lo habían leído. O sea, lo abrían, veían frases largas, palabras raras y pensaban: esto es peligroso seguro. Al final, un juez decidió que el libro no excitaba a nadie y por tanto no podía ser obsceno. Probablemente tenía razón. Yo creo que Ulises ha frustrado a más lectores que cualquier otra novela del siglo XX. Ahí queda eso, porque es un libro que necesitas las gafas de clásico, la vestimenta de clásico y mucho más para leerlo. Vamos con el segundo.
Lolita, de Vladimir Nabokov. Que ya con este apellido, ya puedes imaginarte lo que sucedió. Libro prohibido en Francia, Reino Unido, Argentina y básicamente en la conciencia moral de medio planeta. Un libro narrado por un hombre adulto obsesionado con una niña. Y aquí viene lo importante. No es una apología. O sea, es un retrato de un monstruo. Pero claro, esto exige leer, ¿no? Y para entender esto hay que leer el libro. Y ya sabemos que leer es complicado, pues, para las personas que no leen. Muchas personas, muchos países dijeron, no. O sea, un libro demasiado incómodo, un libro demasiado bien escrito, un libro, pues, demasiado honesto. Vladimir Nabokov insistió siempre en lo mismo. El libro no trata de Lolita, trata de un narrador mentiroso, manipulador y repugnante. Pero la censura suele ser, pues, como ese amigo que una película está a mitad y luego, pues, se imagina la otra mitad. Yo creo que hoy podemos decirlo, que hoy Lolita es un clásico absoluto. Sigue incomodando y, bueno, esto es exactamente lo que debe hacer la buena literatura, incomodar. Y vamos con el tercero. Los versos satánicos de Salman Rushdie. Yo este no lo he leído, pero es que me ha parecido tan fascinante todo lo que hay detrás del libro. Es un libro, bueno, que no solo fue prohibido, sino que provocó una condena a muerte real. Aquí ya no hablamos de señores ofendidos, sino de estados prohibiendo el libro, librerías quemadas, traductores atacados y un escritor viviendo escondido durante unos 10 años. Todo por una novela compleja, simbólica, llena de sueños, metáforas, que muchos de los que pedían su cabeza, of course, pues no habían leído, como suele pasar. Y bueno, se vuelve a repetir el mismo patrón. Rushdie se convirtió en una especie de personaje literario forzado, un autor perseguido por escribir ficción, porque es que la novela no deja de ser ficticia, que esto ya es, pues, algo que todavía choca un poco más. Y aquí la censura ya no es ridícula, es terrorífica, porque cuando un libro se considera tan peligroso que merece una sentencia de muerte, lo que está en juego no es la literatura, sino la libertad de pensar. Total. Y hay muchos más ejemplos, yo he querido traer estos 3. Me gustaría terminar con una especie de reflexión, y es la siguiente. Cuando un libro cuando un libro se prohíbe por sexo, por incomodidad o por religión, casi siempre acaba siendo un libro imprescindible. Y nosotros, como buenos nigromantes literarios, pues seguiremos leyendo lo que nos dijeron que no leyéramos, porque ahí, pues casi siempre está lo bueno, está lo mejor, está lo que rompe. Y nos ha dejado un poquito patidifusos, creo. Sí. No, estaba pensando un poco en Salman, porque si no me equivoco fue hace no demasiados años apuñalado, ¿verdad? Es que ahora estoy intentando recordar cómo se formó el asunto, ¿no? Pero por lo visto fue por algo ideológico también, y eso pone los pelos de punta a cualquiera, ¿no? Es muy interesante, Navi, lo del tema de los escritores, los ghostwriters. Ghostwriters. Me ha dejado loquísima. Le podríamos dedicar en un futuro un programa entero, porque es que he encontrado tanta información que, o sea, he tenido que sintetizarla y básicamente he leído esquemas, porque hay mucho más para desarrollar, muchos más escritores. Y bueno, en la actualidad hay negros. Bueno, yo sigo a una en Instagram que escribe libros para famosos. Ella no quiere decir los famosos porque publican en editoriales grandes y algunos han ganado premios literarios. O sea, que y porque supongo que también tendrán contratos de... Hombre, claro, por supuesto. ¿No? Imagino que, claro, tiene un contrato firmado, tú no puedes decir que has escrito esta novela, pero bueno, pero nadie le impide que diga yo escribo novelas. Claro. Y bueno, es que es súper interesante este tema. Pues sí, es lo que tú has dicho antes de la cantidad de libros que se publican hoy en día de influencers, de famosos, que tú sabes que no lo han escrito ellos. Hombre, claro que lo sabes. Pero lo que choca más es cuando lo utilizan escritores ya de renombre, ¿no? Porque que lo use esa gente lo puedes entender, pero que lo use un autor ya consagrado es como, bueno, ¿y por qué no lo escribes tú? No sé. Es que yo me he quedado petrificada con algunos nombres que ha mencionado, Navi. Claro, pero tú piensas, si un escritor de renombre, él tarda 4 o 5 años en escribir una novela, la editorial seguramente por contrato le exige que tiene que publicar más rápido. Lo preferible es un libro al año. Bueno, una manera en la que puede publicar un libro al año es gracias a
a los ghostwriters. Pues sí. ¿Tú crees que a día de hoy alguien dentro del mundo de la autopublicación tiene también escritores de este tipo Pues a su cargo? Pues claro que sí, puede que sí. Yo No creo que que sí. sea por temas económicos, pero bueno, por ejemplo, hay gente que escribe y le da igual el tema de que le lean y pues le digo, pues mira, pues lo publico ya tu nombre, ¿por qué no? ¿Sabes? O cosas así, o sea, seguro que las sabrá. ¿Sabes? O por ejemplo, tú que eres muy fructífera, Sara, y a lo mejor pues tú le dices, mira, pues a otra persona, te vendo esta novela, que yo o lo que sea. ¡Ay, no! Ya tengo suficiente. Incluso De momento no. hoy en día hay un trabajo, un oficio que es el de copywriter, que es parecido, lo que pasa Sí. es que es el que escribe en páginas web y cosas de esas. Que es yo te llevo tu página web y yo te escribo, tú me dices de qué escribo, pero yo te escribo las cosas, porque a lo Sí. mejor la persona que lleva la web no sabe redactar, no sabe escribir, y ese es el copywriter, que es parecido, porque al Sí. final su nombre no aparece en ninguna parte, en ningún lado, pero está ahí. Al final, bueno, sí, se te da bien escribir, pero tampoco tienes ansias de ser famoso y tal, pues bueno, no es mala opción. No es una manera de ganarte la vida, evidentemente. No, sí. ¿no? A coalición a lo que has dicho, Cristina, en la página web de Papi King, bueno, el copywriter, el webmaster, ya lo dice, esta página no la lleva Stephen King, o sea, que si vas a escribirle, lo voy a leer yo, no lo va a leerle él. Pues imagino que serán miles y miles de personas que escriben ahí pensando, ¡oh, Stephen King! Y ya es un aviso que hay en la página. Pues ¿Tendrá sí. un ghostwriter nuestro Papi King? No creo, no Hay creo. gente que dice que sí, ¿eh? Hombre, claro. De hecho, hay libros en los que tú percibes ciertas diferencias a nivel narrativo, ¿no? Sí, pero luego piensa en toda la droga y alcohol que ha tomado. También es cierto. Y claro, depende de lo que consumiera, pues como estaba en un nivel diferente. Pero yo me he leído básicamente toda su novela, menos los 7 últimos libros que ha publicado. Y bueno, es que ya identificas cómo construye la historia, la psicología de los personajes, incluso algunas palabras, sabes que él utiliza mucho. O esto que tiene mucho King, que él se adelanta un poquito y luego vuelve para atrás. ¿Sabes? Sí, Te pero muestra algo. si tú eres un buen ghostwriter de esto, tú Sí. sabes Hombre, imitar claro. esas cosas. Hmm. Tú ya sabes cuál es el estilo del autor y aprendes a imitarlo. De hecho, uno de sus hijos escribe muy parecido a él. Y yo he oído rumores de que él, que creo que es Owen, es uno de sus ghostwriters. Hombre, todo queda en familia al final, ¿no? Como que antes de publicar él sus cosas, escribió para el padre. Puede Bueno, ser. que todo esto son rumores, vaya. A lo mejor escriben fragmentos o escriben, ¿sabes? Secciones ser. determinadas de las novelas. No deja de ser un negocio familiar, al fin de cuentas. Claro. Chicos, me parece que este tema va a dar para bastante. Yo ya estoy augurando un próximo programa de este tema. Ghostwriters. Sí, absolutamente. Es que mira, ves, ya tenemos hasta el opening. ¿Qué más podemos ver? Yo lo dejo ahí, chicos. ¿Qué les parece si seguimos hablando, pero en esta ocasión de manuscritos perdidos, malditos, destruidos o incluso inacabados, ¿no? Porque existen innumerables casos de obras destruidas por sus autores en momentos de desesperación. A mí esto me llama, claro, lo que cuesta escribir una novela, ¿no? Y que de pronto un autor diga, se acabó esto, no me convence, fuera, ¿no? Y me parece que comentamos en algún momento que Robert Louis Stevenson destruyó el primer borrador del extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, porque su mujer al leerlo le dijo que se había centrado en lo superficial, pudiendo aprovechar la historia para otros propósitos, ¿no? Y este hombre la quemó y la escribió de cero, de nuevo. O sea, hola. Hizo bien, porque el consejo de su esposa fue lo que convirtió la historia en un clásico, ¿no? No sé, a mí es que me cuesta imaginar un escritor más de la categoría de Stevenson perdiendo los papeles, ¿no? Pero a veces, claro, no reparamos en que la creatividad, pues, muy frecuentemente va de la mano de la angustia, ¿no? Y como Stevenson también, Nikolai Gogol, pues tuvo un ramalazo de locura, o quién sabe si un terrible síndrome del impostor, porque cuando llevaba bastante avanzada la continuación de Almas Muertas, que es una de sus obras más importantes, le dio una crisis, se encerró en su habitación y quemó casi todo el manuscrito, ¿no? Hay que decir que se encontraba en un proceso depresivo considerable. Ya me parece esto un detalle a tener en cuenta, ¿no? Hombre, sí, un poco. Sí, y quizá lo increíble de todo es que murió días después. O sea, dicen los expertos en el tema que debido a la culpa dejó de comer y un poco se dejó morir, ¿no?
Lo poco que quedó del manuscrito, por lo visto, era muchísimo más profundo y oscuro que la primera parte, que ese Almas Muertas, pero no vamos a poder saberlo, ¿no? Nunca. También se han producido pérdidas, algunas misteriosas, de obras escritas por autores españoles. Uno de los casos más llamativos es el de un diario de Federico García Lorca, donde aparecían las vivencias más intensas de su vida, todos los viajes, las crisis de identidad, su lado afectivo, sus ideologías, ¿no? Y se trataba pues, de un cuaderno que llevaba encima siempre, hasta poco antes de su asesinato, ¿no? El diario desapareció y nadie puede asegurar qué ocurrió con él. Hay quien piensa que fue confiscado por las autoridades del momento, quien dice que una familia granadina lo escondió para proteger precisamente a los allegados de Lorca, y también he leído que se baraja la hipótesis de que está en manos de un coleccionista privado, ¿no? Pues como con Gogol tampoco sabremos la verdad, ¿no? Y ni qué tesoros literarios se escondían en esas páginas. Yo desde luego estaría encantada de leerlas, ¿eh? Ya ves. Ahora les quiero hablar de Hemingway. Resulta que a principios de los años 20, la primera esposa de Hemingway iba a encontrarse con él en un viaje y llevó consigo una maleta con todos los borradores que su marido había escrito durante años, incluida una novela ambientada en África que quería terminar de pulir para publicar. El caso es que en la estación de tren alguien le robó la maleta a esta mujer y jamás se pudo recuperar. Cuando le preguntaron a Hemingway sobre esto, ¿no? Él llegó a decir que fue como perder una parte de su cuerpo. Sí. Y aunque años después publicó Verdes Colinas de África, una novela muy, muy conocida, admitió que nunca podría replicar lo que había escrito en esa obra perdida, ¿no? De todas maneras, Hemingway era un desastre porque perdió infinidad de cuadernos escritos en hoteles, en bares. O sea, cada vez que hacía una mudanza perdía un porrón de notas y borradores. De por sí ya era pues, un poquito caótico este hombre. Anotaba cosas en papeles pequeñitos, en servilletas, vamos. O sea, al final se acumulaban estos pequeños escritos y se perdían, ¿no? de forma inevitable. De hecho, tengo entendido que también perdió una gran cantidad de notas de su libro El Viejo y el Mar y que no pudo incluirlas en la obra definitiva. Así de desastre era Ernest. Bueno, y creo que en su momento comentamos que Kafka había pedido a su amigo Max Brod que quemara todos sus manuscritos una vez muriera. Y bueno, sabemos que Brod no cumplió esa última voluntad, pero se cree que Kafka llegó a destruir novelas completas antes de mostrárselas a nadie. Es para pegarse un tiro, de verdad. Pero investigando al respecto me he llevado una sorpresa, ¿no? Y a ver si soy capaz de resumirlo sin dejarme ningún dato importante. Vale. Hemos dicho que Brod no cumplió el deseo de Kafka y que en realidad preservó esos manuscritos. Cuando Brod fallece, en Tel Aviv, por cierto, le deja todos sus papeles, incluidos los manuscritos de Kafka, a su secretaria, Esther Hoffe. Y le dice que debe entregarlas a una institución educativa, a una biblioteca, o tal vez a la Universidad Hebrea de Jerusalén, o a la Biblioteca Municipal de Tel Aviv, o a cualquier otra institución en Israel, para que estos documentos lleguen al gran público. Ese es el último deseo de Max Brod, ¿no? Pero Esther no siguió las instrucciones al 100% porque guardó estos documentos, parte en una caja fuerte de Tel Aviv, otra en Suiza y otra en su casa. No conforme con esto, que me parece toda una ironía, porque Max no cumplió la última voluntad de Kafka y Esther no cumplió la suya. Pues no conforme con esto, la mujer vendió algunos manuscritos de Kafka en subastas y bueno, entornos de interés literario, ¿no? Por ejemplo, la versión original del Proceso, que ya es decir. Lo mejor no acaba aquí porque las hijas de Esther, es que claro, a mí esto me parece una fantasía, ¿vale? Heredaron los tesoros de Kafka, pero Israel, a través de la Biblioteca Nacional, demandó para que esos documentos fuesen entregados, argumentando que eran archivos culturales de alto valor para la nación y que de hecho el dueño legítimo de estos documentos había pedido explícitamente que fueran cedidos, ¿no? Es que es un lío tremendo. Claro, pero el autor original no dijo que no. O sea, exactamente, no quería que nadie los leyera, ¿vale? Es increíble. O sea, y de mano en mano va, ¿vale? O sea, en 2016 el Tribunal Supremo falló a favor de la Biblioteca Nacional de Israel y las hijas de Esther estuvieron obligadas a entregar pues, los documentos que no habían sido subastados. Por lo visto, también hubo litigios en Suiza para recuperar documentos que estaban allí en esas cajas de seguridad bancaria. Y además, parte de los papeles, no solo de Kafka, sino del archivo de Brod, estaban en Alemania.
algunos habían sido robados y se encontraron en un almacén relacionados con una red de falsificadores. Madre mía. Y después de esta operación, en el 2019, Alemania devolvió algunos de esos documentos a la Biblioteca Nacional de Israel como parte de ese proceso de reunificación del legado de Brod/Kafka. No sé, o sea, según la Biblioteca Nacional, la colección incluye borradores de un cuento inacabado de Kafka, Wedding Preparations in the Country, cuadernos donde Kafka practicaba hebreo, cientos de cartas personales, diarios de viaje, apuntes, dibujos. En fin, un legado cultural de incalculable valor, ¿no? Por lo menos todo se ha digitalizado para que no se pierda de nuevo o para que algunos listos no hagan negocio con ello, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hemos hablado alguna vez de la maldición del guardián entre el centeno. Yo creo que aquí tendríamos que aprovechar para invitarlos a escuchar el análisis que hicimos en el programa, que dio para mucho. Y ahí profundizamos bastante en esa creencia de que se trata de un libro maldito por la historia de crímenes que arrastra, bueno, porque se supo que muchos asesinos que actuaron en la época posterior a su publicación estaban obsesionados con la historia de Salinger, que además, después de esta oleada de crímenes, acabó encerrándose en su casa y decidido a no publicar más, al menos con el nombre de Salinger, o quién sabe si también tenía un ghostwriter. Bueno, pues no sabemos, ¿no? Si se atrevió a hacerlo con un seudónimo. Y ya para terminar, no ves cómo me enrollo, ¿eh? Uf. He encontrado necesario hablar de los cuadernos perdidos de Leonardo da Vinci. O sea, genio indiscutible, ¿no? Que dejó un grandísimo legado, pero solo en parte, porque se sabe que escribió más de 13.000 páginas de notas, ilustraciones, estudios anatómicos, patentes de inventos, y solo nos han llegado alrededor de 5.000. Qué mal. ¿Cómo es posible que se hayan perdido documentos de tal importancia? Bueno, pues algunos fueron vendidos por sus propios familiares a precios ridículos, y también hay códices que fueron cambiando de manos tantas veces que pues es muy probable que se deterioraran hasta el punto de ser ilegibles, ¿no? Dicen que algunas colecciones privadas pues guardan parte de estas notas de Da Vinci y que en realidad, bueno, pues todo lo demás no lo vamos a encontrar nunca, ¿no? Es una lástima. No, es que es algo, es como un daño a la humanidad, ¿no? Porque, bueno, pues según los historiadores podrían cambiar la comprensión de la ciencia que se aplicaba en la etapa renacentista, ¿no? Y quién sabe qué más. Ya sabemos que Da Vinci era un fuera de serie, ¿no? Con una mente muy avanzada para su época. Era muy pro. Muy pro total. Además también, que bueno, tenía una serie de yo es que he leído algunos fragmentos de algunas notas de Da Vinci y es para volverte loco, pero loco de euforia, ¿no? Leyendo muchas de las cosas que él escribió. Vale. No en el mal sentido, sino en el sentido de, madre mía, pero soy muy tonta. O sea, hay individuos tan geniales que para poder estudiar a Da Vinci tendrías que dedicar una vida entera y ni aún así, ¿no? Personajes históricos donde los haya, desde luego. Y no había internet, que a mí es lo que más me sorprende, ¿sabes? No había internet ni estaban las reglas que tenemos hoy en día, ¿no? Cuando tienes una duda vas a una fuente, digamos, oficial que te resuelve la duda en cualquier ámbito que tengas. Y ya está. Pero es que luego el tema de Da Vinci es que encima era genial en tantos sentidos, ¿vale? Sí, porque no era genial solo escribiendo, artes. Era genial como científico, era genial como inventor, como artista, ¿no? Era muy pro, muy pro. Hay gente que da mucho asco, sí. Bueno, Cristina, seguro que tú tienes algunos secretos editoriales que compartir con nosotros. Pues mira, sí, yo voy a hablar de la parte oscura de las editoriales. Ese gran negocio, ¿no? Que tantas cosas buenas nos han dado, pero a la vez tantas cosas malas a veces también. En primer lugar, voy a hablar de manuscritos que fueron rechazados y que luego fueron superventas. Yo creo que el caso más famoso, el que todos sabemos, que es el de Harry Potter. Harry Potter. El primer libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal, fue rechazado por 12 editoriales. Porque la mayoría decían que para ser un libro infantil de fantasía enfocado para niños era demasiado largo y que no se iba a vender. Y lo más curioso es que finalmente se publicó por Bloomsbury porque la hija del editor
insistió en que su padre publicara este libro después de leer el primer capítulo, porque ella quería saber qué pasaba. Es decir, si no fuera por esa niña, no habríamos tenido Harry Potter, porque ellos tampoco pensaban publicarlo. O sea, me estás diciendo que Rowling es una de las mujeres más ricas del mundo gracias a una niña. Yo espero que le haya dado un poco de comisión, porque... El regalito de Navidad fijo, al menos. Sí, un aguinaldo, aunque sea. Sí. Luego también tenemos el famoso caso de Carrie, de Papi King, que, como sabéis, pues fue rechazado múltiples veces. E incluso King llegó a tirarlo a la basura pensando que no servía para nada, pero pues su santa mujer, Tabitha, lo rescató y lo convenció para que lo terminase, ¿no? Que esta historia también es muy famosa, sobre todo los que somos fan de Papi King. Yo creo que todos la conocemos. Y luego también ocurrió con un libro del que tú has hablado antes, Navi, que es uno de los libros que has mencionado como prohibidos, y es el libro de Lolita, de Nabokov. Antes de prohibirse, también tuvo muchos problemas para publicarse, y es que también fue rechazada muchísimas veces precisamente por considerarse inmoral. Y al final, que bueno, lo de que es inmoral, lo que hemos dicho antes, ¿no? Se podría debatir en un podcast entero, pero bueno. Al final fue publicada en una editorial muy, muy pequeñita francesa que estaba especializada en erotismo. Es decir, típica editorial como para un público muy concreto, apenas ver. ¿En serio? Sin embargo, pues como sabemos, pues hoy en día es considerado un clásico y una obra maestra del siglo XX. O sea, que para que veáis cómo las editoriales muchas veces también se equivocan, ¿no? Por eso todavía no somos famosos, porque en realidad somos grandes escritores, pero... Somos unos incomprendidos, ¿no? Sí. Bueno, también quiero hablaros de autores que escribieron bajo múltiples seudónimos por razones insospechadas. Algunos son muy famosos, como por ejemplo el famoso seudónimo de Richard Bachman, de Papi King, ¿no? Que simplemente pues, lo hizo porque él quería descubrir si su éxito era debido al talento o al marketing. Al final pues se descubrió el pastel y fue muy gracioso porque King hizo un comunicado diciendo que Richard Bachman había muerto de cáncer de seudónimo o algo así. Sí. Entonces me parece algo pues curioso, ¿no? Pero también quiero hablaros de otros casos mucho menos conocidos y más turbios. Y es que hay autores que no solo han usado seudónimos, que son más normal, sino que han usado heterónimos. ¿Sabéis qué son los heterónimos? No. Me suena, pero ahora mismo no podría darte una respuesta. Los heterónimos es parecido a los seudónimos, pero no es simplemente un nombre diferente al tuyo para ocultar tu identidad, sino que es una identidad literaria completa. Es decir, es un propio personaje ficticio con una biografía propia, un estilo propio, es decir, tiene un estilo totalmente diferente al autor. Y a veces incluso con creencias e ideales diferentes, que es lo más curioso. Entonces tengo aquí varios autores que utilizaban esto. Tenemos por ejemplo el caso de Søren Kierkegaard o algo así, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Que es un autor del siglo XIX que usó múltiples identidades. Estaba Johannes de Silentio, Víctor Eremita, Constantin Constantius. Y lo curioso es que cada uno de ellos defendía posturas filosóficas opuestas. Es decir, algunos libros se contradicen entre sí a propósito, porque él decía que necesitaba una identidad diferente para desarrollar cada idea. Entonces es como los que estudian debate, ¿no? Y tienen que Exacto. posicionarse sí o sí a cualquiera de los dos, pero si le toca estar en el otro lado, también ser buenos, ¿no? Eso es como una forma de demostrar que puedes defender cada uno de las ideas, ¿no? Aunque sean opuestas. Pero claro, lo haces desde diferentes personas para que quede creíble. Luego está el caso que es el que más me ha fascinado, que es el de Fernando Pessoa, que es un poeta y escritor portugués que llegó a tener 72 heterónimos. ¿Perdona? Impresionante, ¿vale? 72. Pero es que lo más curioso es que estos personajes que él creó, estas identidades, a veces, algunas de ellas incluso se odiaban entre sí y se peleaban por carta. Es decir, yo creo que este hombre de verdad estaba mal de la cabeza
Y porque por lo visto escribía como si su mente estuviera fragmentada. Es decir, ¿habéis visto la peli de Múltiple? Sí. Pues yo creo que a este hombre le pasaba eso. Entonces cada una de sus personalidades escribía cosas diferentes. Y algunas entre sí pues se llevaban mal y se escribían cartas y se peleaban. O sea, imaginaros cómo tiene que ser esa persona. A mí me parece una fantasía. Me parece increíble. O sea, yo no tenía ni idea y cuando me he puesto a investigarlo así como, vale, y después yo creo que yo soy rara, ¿sabes? O sea, sí. Y luego también hay un caso curioso, no tan impresionante, pero muy curioso, que es el del autor francés Romain Gary, o como se diga en francés, que resulta que él era un autor francés ya famoso que había ganado el premio Goncourt, que es un premio de literatura francesa, pero también publicó novela bajo el seudónimo de Émile Allard, que era un autor supuestamente joven y desconocido. ¿Qué ocurre? Que volvió a ganar el premio Goncourt, algo que era ilegal, porque este premio al parecer solo se puede ganar una vez. Pero ¿qué ocurre? Que nadie lo supo hasta después de su suicidio. Es decir, es la única persona que ha ganado este premio 2 veces, porque lo hizo a través de un seudónimo que nadie conoció jamás, hasta su muerte. Wow. Me ha parecido maravilloso. Total. Y aparte de esto, hablando también de cositas guays que hacen las editoriales a veces, quería hablaros de editoriales que manipularon relatos, finales o cosas que el lector no llegaba a saber. No sé si sabéis que hubo una edición censurada de Fahrenheit 451. Anda. Al parecer, la editorial Ballantine Books sacó una edición diferente, conocida como edición Valhalla o Valhalla o algo así, que estaba dirigida a estudiantes de secundaria. Esta edición salió en 1967 y estaba censurada. Esta edición eliminaba palabras como infierno, maldita y aborto. ¿Para qué? Pues supuestamente para suavizarla para estos estudiantes. Pero claro, es muy irónico que se censure una obra que precisamente habla de la censura. Afortunadamente, en 1980, cuando Ray Bradbury se enteró, logró retirar esta edición del mercado, así que ya no se puede encontrar. Pero me ha parecido muy curioso. Y luego está el caso de Charles Dickens, que Charles Dickens, pues todos solemos imaginar a este autor como alguien todopoderoso que hacía ya lo que él quería, ¿no? Pero la realidad es un poquito diferente. El caso más famoso es el de Grandes Esperanzas. Resulta que Dickens había escrito un final muy distinto al que hoy conocen la mayoría de lectores. En la versión original, Pip y Estrella, que son los personajes principales, se reencuentran años después, pero no había redención romántica ni promesa de futuro juntos. Es decir, acababan fatal y porque Estrella había sufrido mucho, había cambiado mucho y Pip, que es el protagonista, pues entendía que sus grandes esperanzas habían sido una ilusión y que todo mal, ¿vale? El final que me hubiera gustado a mí probablemente, ¿no? Claro, a mí también. Era un final muy triste, muy melancólico y profundamente realista, y era el que Dickens consideraba más honesto. Sin embargo, cuando su amigo y editor Edward Valier Layton leyó el manuscrito, le dijo que ese final era demasiado amargo para el público, en plan, y yo no me rayes, no te estás pasando, ¿vale? Quiero otra cosa. Dickens no estaba de acuerdo, pero como él publicaba por entregas y dependía de las ventas y estaba ya exhausto, al final cedió. Reescribió las últimas páginas y convirtió aquel cierre resignado en uno mucho más amable. En el nuevo final, que es el que todos hemos leído, bueno, el que lo haya leído, obviamente, Pip y Estrella se reencuentran y la última frase sugiere que no volverán a separarse nunca. Básicamente le dieron un final Disney, que él no quería. Hoy en día creo que se pueden encontrar las dos versiones en el mercado, pero es difícil encontrarlas. Pero creo que sí que existe, sí que se puede encontrar por ahí. Probablemente en inglés, ¿no? Solo. Sí. O... Yo no, porque yo cuando lo leí el final Disney. Pero es cierto que me cuadraría más el otro final. Y por último quiero hablar de marketing oscuro, porque claro, las editoriales a veces también hacen juegos sucios para vender más. Y hay pues varios casos, ¿no? De los que Cuéntanos más, nos interesa.
Pues bueno, como sabéis, el mundo editorial ha entendido algo fundamental, y es que a veces el secreto vende más que la propia historia. Y por eso existen libros cuya fama nació de lo que contaban, no nació de lo que contaban, sino de cómo fueron presentados al mundo. Por ejemplo, en 1996 apareció una novela titulada Primary Colors, ¿no? Colores primarios. Nadie sabía quién la había escrito. La editorial aseguraba que el autor era anónimo porque el libro describía con un detalle casi obsceno los entresijos de una campaña presidencial estadounidense, que sabéis que eso, pues, en Estados Unidos tiene un salseo tremendísimo. Hay una peli, ¿verdad?, de esta historia. Creo que sí. Que trabaja, si no me equivoco, es ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. John Travolta. No lo sé, pero puede ser. Perdón por interrumpirte, pero... No te preocupes. Pero sí, creo que sí. No sé si es esa, pero me suena que sí que hicieron una peli de esta historia. Pues bueno, el realismo era tan preciso que parecía imposible que fuera ficción. Es decir, que como que todo el mundo decía, esto ha tenido que ser alguien que esté ahí metido, ¿no? Entonces había críticos, periodistas, lectores, todo el mundo comenzó a investigar. Y el anonimato, pues no fue un obstáculo, al revés, fue la campaña de marketing perfecta. El libro se convirtió en un éxito antes de que se descubriera la verdad. El autor al final resultó ser John Klein, que era un conocido periodista político. Pero claro, para entonces el daño, o mejor dicho, el éxito, ya estaba hecho, porque se vendió, sobre todo en Estados Unidos, a más no poder. Otro ejemplo inquietante es Go Ask Alice, que fue publicado en 1971 como el diario real de un adolescente que caía en la drogadicción. Durante años se presentó como un documento auténtico, usado incluso en colegios como advertencia, ¿no? Con el tema del morbo de que un adolescente hubiera escrito su caso real, ¿no? Sin embargo, mucho después pues, se descubrió que era una obra de ficción escrita por Beatrice Sparks, que era especialista en diarios supuestamente reales. O sea que un poco feo, ¿no? Porque como lo has vendido haciendo pasar como que fue una historia real y al final eres algo que tú te has inventado. Y por supuesto mi favorita, que esta es creo que la más famosa, es cuando en 1938 una historia de ciencia ficción provocó uno de los mayores escándalos mediáticos del siglo XX. No por lo que contaba, sino por cómo se contó. Seguramente ya sabéis de qué estoy hablando, y es de la Guerra de los Mundos. Que fue cuando, esta historia que habla de una invasión marciana, destrucción masiva y todas estas cosas, lo que ocurrió en la noche del 30 de octubre de 1938 en la cadena CBS. Y es que Orson Welles emitió una adaptación radiofónica, pero digamos que no aclararon del todo que estaba contando una historia de ficción. El programa comenzó como si fuera un espacio musical normal, sin advertencia clara ni nada, y sin ningún tono de ficción. Y de repente la música se interrumpía con boletines informativos urgentes. Extraños objetos habían caído en Nueva Jersey. Científicos salían hablando en directo. Periodistas describían escenas de pánico. El ejército intervenía. O sea, vosotros imaginaros el caso, ¿no? De estar escuchando la radio y de pronto alertas, emergencias. No, desde luego es para volverse tarumba, ¿eh? No, claro. Una locura. Entonces, para la mayoría de la gente, lo que estaban oyendo no era literatura, era una invasión a tiempo real. Entonces, se produjeron llamadas masivas a la policía, personas huyendo de sus casas, iglesias llenas de gente rezando, hospitales colapsados por crisis de ansiedad, llegó a haber incluso suicidio. O sea, un país entero entró en pánico. Al día siguiente, pues los periodistas hablaron de histeria colectiva. Orson Welles fue acusado de irresponsable. La CBS tuvo que pedir disculpas públicas. Pero, ¿qué pasa? Pues que fue el marketing perfecto, porque eso ha hecho que esa novela se haya hecho famosa a nivel mundial gracias a causa de todo lo que pasó aquel fatídico día. Así que como campaña de marketing, la verdad, inigualable. No, desde luego. Sí, para entender esto, y fíjate que esto, o sea, se hizo en la radio, lo escuchó mucha gente, pero luego es que había gente que afirmaba que había visto los platillos y que entonces, claro, eso fue ya una bola inevitable. El efecto Mandela, ¿no? Dice. Sí. O un ejemplo todavía, que el caso de Ricky Martin y la mermelada.
Sí. Esto es algo que nunca llegó a ocurrir, pero un montón de gente lo vio. Todo el mundo tenía un primo que lo había visto. No, pero me parece fascinante lo de Wells. Además, la historia colectiva y los efectos Mandela son fascinantes. Y a partir de ahí se ha intentado emular muchas veces lo mismo y nunca ha habido... No, es difícil. Pero, madre mía, que la gente se suicide porque a ti te ha dado por hacer una broma, ojo, Sí, eso debe pesarte en los hombros, ¿eh? Como, si tu intención no había sido mala, ¿no? Desde luego. Yo creo que él no era consciente de la magnitud que eso iba a tener. No, me cago que no. Pensaba que la gente se lo tomaría, que se lo van a creer. Esto, pues eso como una historia, sin más, ¿no? Pero... esto no es verdad. Claro. Y mucho menos incluso si llegaras a creértelo, tomar la determinación de suicidarte sin una evidencia más que lo que estás escuchando en la radio. Ya ves. Caray, ¿no? También es verdad que hoy en día tenemos una visión distinta de las noticias. Lo primero que hacemos es ir a comprobarlo, ¿no? A medios digitales o lo que sea, ¿no? A otras fuentes, pero en aquella época... Por eso, sí, en aquel momento quizá... Además, la radio era considerado un medio serio, ¿sabes? Era... Claro. En fin, qué rarezas, ¿no? A mí es que esa historia siempre me ha parecido fascinante. No, desde luego. Si ya de por sí la propia novela nos parece todo un hito en la literatura, ya ves. Imagínate, esto fue como para darle el golpe de gracia, ¿no? Unos cuantos añitos después, pero... En fin, chicos, pues les decía antes que las rarezas literarias, ¿no? O sea, es que hay tantas... Podríamos estar aquí hasta fin de año perfectamente. Pero respecto a los manuscritos, bueno, no sé, Cristina, igual has terminado, porque yo el rollo de yo estoy últimamente que no hay quien me pare, parezco una locomotora. Ya con eso ya sobre editoriales ya yo creo que bastante. Bueno, pues de editoriales extrañas o con actitudes extrañas a manuscritos extraños. Y hay uno que, bueno, pues ha despertado intriga durante mucho tiempo. Sin duda, el manuscrito Voynich. Yo creo que muchos hemos oído hablar de él, ¿no? Pero por si acaso hay algún nigromante que no está al tanto, pues se podría considerar la obra indescifrable por excelencia, ¿no? Probablemente uno de los libros más inquietantes que hay, ¿no? Apareció a comienzos del siglo XX y está escrito en un idioma que nadie ha logrado identificar ni traducir al 100%. Parece no pertenecer a ninguna lengua conocida, no coincide con ninguna estructura gramatical humana y además cuenta con infinidad de ilustraciones botánicas de plantas que no están catalogadas como especies terrestres. ¿Cómo te quedas, cariño? Me parece maravilloso, de verdad. Y también tiene diagramas astronómicos imposibles. O sea, esto a mí... me vuelve loca, ¿no? Algunas figuras humanas que no se llegan a interpretar del todo, no sé. O sea, más de un siglo después de su descubrimiento, aún hay criptógrafos, lingüistas y matemáticos que intentan traducirlo o comprender parte de la complejidad que tiene, ¿no? Es complicado, ¿vale? O sea, según los expertos, el primer vistazo te recuerda a un códice medieval, porque las páginas pues, son hojas de pergamino, ¿no? La tinta es oscura, los colores están un poquito apagados, pero el contenido no casa en absoluto con lo que encontraríamos en un documento de esa época, ¿no? Sobre su origen no se sabe apenas nada. Apareció públicamente en 1912 cuando Wilfrid Voynich, un librero polaco, lo compró en un lote que pertenecía a un colegio jesuita en Italia. Claro, hasta ese momento nadie sabía que existía y dentro se encontraron una carta del siglo XVII que mencionaba que el libro había sido enviado al emperador Rodolfo II, un coleccionista obsesionado con la alquimia. Este emperador pues pagó una fortuna por él, convencido de que contenía conocimientos ocultos, ¿no? Pero claro, evidentemente nada de esto es seguro, ¿no? No sabemos quién lo escribió, ni por qué, ni dónde. O sea, se le han hecho las pruebas de carbono, creo que en 2009, si no me equivoco, y solo aclaran que lo que es el pergamino se fabricó entre 1404 y 1438. Madre mía. Evidentemente, eso no nos dice cuándo se escribió el texto, ¿vale? No, claro que no. Sino cuándo se preparó la piel en que se presenta ese contenido, ¿no? Respecto al idioma, hay unos cuantos detalles que también te dejan sin norte, ¿vale? Porque el Voynich está escrito en un alfabeto de unas 20 a 30 letras, pero no coincide con ningún idioma que conozcamos. Lo más extraño
es que parece una lengua real porque tiene palabras que se repiten a intervalos regulares, hay prefijos, sufijos, tiene una sintaxis aparentemente coherente, ¿no? Y esto de alguna forma pues nos va dando pistas de que estamos ante un idioma completo, y desde luego si se trata de un artificio está increíblemente bien ejecutado, ¿no? Hace poco intentaron descifrarlo a través de inteligencia artificial, pero bueno, no ha habido suerte de momento, ¿no? Hay algunas traducciones hipotéticas que me lo ubican como ese manual de alquimia, ¿no? Hay quien también lo señala como un tratado herbario, pero como digo, no hay nada consistente, son todo hipótesis, ¿no? Y si el texto ya nos parece pues todo un juego de ingenio, las ilustraciones, es que o sea, son súper desconcertantes, ¿no? Porque aparte de los datos botánicos que les comentaba de especies que no existen en nuestro planeta, aparecen algunos híbridos que sí mezclan plantas que conocemos y otras que son nuevas para nosotros. Madre mía. Esto te pone los pelos de punta, ¿no? Luego dicen que sí, la ficción, ¿vale? Sí, sí. El tema de los mapas estelares, ¿no? Ese tema también a mí me llama bastante la atención, pero puede que lo más perturbador sea esos dibujos de mujeres desnudas que están conectadas por tuberías orgánicas flotando en piscinas verdes. Ay, Dios. Sí. Es que da mal rollo, ¿eh? Dicen algunos que es simbología alquímica, ¿vale? Pero bueno, también todo apunta, ¿no? O todo parece que son pues, procesos biológicos que no conocemos, ¿no? Muy rollo expediente X. Así que misterio total. Es todo muy raro en este libro, es un manuscrito que aparece, pues bueno, mostrándonos un mundo alternativo con... es que tiene cierta coherencia consigo mismo, ¿no? Pero que es incomprensible para nosotros, ¿no? ¿Podríamos estar ante un fraude? Quizá, aunque no parece ser el caso. Y me explico. Para falsificarlo en el siglo XV y hacerlo también que engañara a criptógrafos modernos y hasta la inteligencia artificial, ¿no? Pues habría sido necesario un nivel técnico extraordinario, ¿no? Claro. Si lo hubieran falsificado en el siglo XX, como se ha llegado a sugerir, habría que explicar por qué se usó pergamino medieval genuino, caro y escaso, ¿no? Además del enorme trabajo de ilustración y escritura, ¿no? Aparte, Voynich nunca se hizo rico con él, es decir, no sacó rédito de todo esto, ¿no? ¿Qué puede ser entonces? Pues aquí entramos en terrenos especulativos de los que nos gustan el nigromante. Podría ser un tratado de alquimia muy cifrado, solo para aquellos que conocen el código, ¿no? Un manual médico de una secta que a lo mejor es desconocida, un lenguaje artificial creado por un sabio renacentista tipo, no sé, se me ocurre, Leonardo da Vinci. Un intento de representar conocimientos científicos avanzados, una obra de arte compleja, tal vez, ¿no? Bueno, a mí me parece que el manuscrito Voynich, sea como sea, pues tiene una virtud innegable, ¿no? Y por el momento resiste todos los intentos de racionalizarlo, ¿no? Y si están pensando que es el manuscrito más misterioso que hay, pues les diré que no es el único, porque investigando sobre el tema, he visto que hay muchos volúmenes con orígenes y autorías desconocidas. Y un ejemplo destacado podría ser la crónica de Nuremberg del altar de Beato de Liébana, ¿no? O más conocida simplemente como un beato anónimo. Los beatos, que son comentarios ilustrados sobre el Apocalipsis, fueron copiados a mano durante toda la Edad Media. Algunos incluyen mapas, monstruos, visiones apocalípticas, y nunca están firmados ni por el autor ni por el ilustrador, ¿vale? Pues resulta que uno de los más enigmáticos es un beato del siglo X, donde el texto aparece alterado, como si varios autores lo hubieran corregido sin ponerse de acuerdo, ¿no? Y las ilustraciones muestran seres que no encajan en ninguna iconografía cristiana. La caligrafía cambia de repente y hasta hoy no se sabe quién lo hizo ni por qué el estilo es tan extraño, ¿no? Es muy diferente al resto. En el terreno de las ediciones únicas tenemos que hacer mención a la Biblia del Diablo, que la hemos comentado, si no me equivoco, en Negromantes alguna vez, ¿no? Y creo que fuiste tú. Es el libro medieval más grande jamás creado, pesa más de 75 kilos y solo existe una única copia, ¿no? Lo que se dice es que fue un monje condenado a morir en régimen de clausura, su autor, ¿no? Que prometió escribir la Biblia entera en una sola noche para salvar su vida, y como le resultaba imposible, pues hizo un pacto con el diablo, ¿no? De ahí su nombre. Tiene un tamaño inhumano para ser de un solo escriba. El estilo de las ilustraciones no aparece en ninguna otra Biblia por razones obvias. Incluye textos mágicos, listas de pecados, conjuros penitenciales y, como no,
no existe ninguna otra versión parecida en el mundo. Y de una Biblia perturbadora a un códice, igual de inquietante, el Codex Serafinianus. Este es un libro contemporáneo, es de 1978 y funciona como una enciclopedia ilustrada hecha a mano por el artista italiano Luigi Serafini. Lo extraño que tiene es que está escrito en un alfabeto inventado. Es muy fluido, es caligráfico, ¿no? Pero ilegible. Cuenta con ilustraciones muy curiosas, animales que se transforman, plantas que sangran, objetos derretidos, seres humanos que se convierten en máquinas, ¿no? Serafini declaró que quería que los adultos sintieran la misma mezcla de asombro y desconcierto que siente un niño cuando aún no sabe leer, ¿no? A mí como concepto me parece muy llamativo, una especie de fusión entre arte, literatura y creatividad que nos resulta perturbador. O sea, quizá de todos los manuscritos extraños que acabo de comentar, este sería el único al que me animaría a echar un vistazo, ¿vale? Que lo de la Biblia del diablo y lo del beato y tal, no me veo. Pero este sí, además debe ser muy curioso eso de sentirte eso como un niño, ¿no? Que no eres capaz de entender lo que estás viendo por mucho esfuerzo que inviertas, ¿no? ¿Ustedes cuál leerían de todas estas Biblias perturbadoras? No lo sé, pero a mí es que lo de la Biblia del diablo me llama muchísimo la atención. ¿Por qué está haciendo pesas? Porque pesa claro, mucho. Claro, por eso. No es de bolsillo, precisamente. No, hay que tener una mesa bien robusta, para ponerlo encima. Yo leería el primero, el escrito por un alienígena. Sí, das por sentado que ha sido un alienígena. O es eso, o es una lengua que ha dejado de existir. ¿Sí? O una lengua que alguien ha creado. Pero claro, si tiene tanta coherencia y léxico tal y cual, podría ser una lengua que se ha inventado un extraterrestre para poder comunicarse con los humanos con los que trataba en aquel entonces. No sé, no deja de ser muy inquietante, ¿eh? O sea, sí. Fíjate que a mí lo del idioma es lo que menos me perturba, porque al final un idioma... Sí, hay muchos idiomas que han desaparecido. Y mira Tolkien, que se inventó un montón de idiomas, ¿no? Exacto. Me perturba más todo el tema de las ilustraciones y las plantas que existen pero no existen. Eso me perturba bastante más. Desde luego, porque hay que ver. No es que yo sea una experta en botánica, pero oye, de pronto te pones a ver plantas y dices, esto parece un helecho, pero no lo es. Esto parece un ficus, pero claro, no es así, los ficus no son así. Entonces sí da un poquito de grimilla, y lo del tema de las mujeres ahí conectadas con tuberías y tal, a mí eso me dio que pensar bastante. A mí eso me da mal rollo, ¿vale? Total. Bueno, yo me sigo quedando con Teo va a la escuela, ¿no? Me llevo mejor con ese tipo de ilustraciones, fíjate. Por lo que sea. Bueno, de Expedientes X, Cristina, a otro tipo de expedientes. Pues sí, porque vamos ahora con Expediente Prohibido. Vamos a hablar, antes he hablado de cositas raras sobre editoriales, pero ahora voy a hablar de cositas raras sobre autores, porque en fin, los autores tampoco se libran de hacer cositas raras. Vaya. Voy a hablar en primer lugar de un escritor oscuro con una historia trágica. Y es que he querido traer a colación una de mis anécdotas favoritas, que es la muerte de Edgar Allan Poe. ¿Vosotros sabéis cómo murió Edgar Allan Poe? Sí, bueno, más o menos. Más o menos, porque en realidad no se sabe. O sea, claro. Es bastante inquietante. Tanto casi como su propio relato. Resulta que el 3 de octubre de 1849, Poe fue encontrado en una calle de Baltimore en estado de delirio, incapaz de explicar qué le había ocurrido. Es decir, imposible. No tenía ni idea de qué le había pasado. Lo más curioso es que llevaba ropa que no era suya. Estaba totalmente desorientado y repetía un nombre o alguna palabra, pero que nadie supo identificar. Es decir, no se sabe muy bien qué era lo que decía, pero había algo que repetía todo el rato. Cuando lo encontraron, fue trasladado a un hospital donde pasó 4 días entrando y saliendo de estado de consciencia. Es decir, se quedaba inconsciente, volvía, se iba otra vez y así todo el rato. Nunca se llegó a explicar qué había sucedido, hasta que el 7 de octubre pues, finalmente murió con solo 40 años, es decir, 4 días después. El certificado de defunción es bastante ambiguo. La causa oficial fue registrada como congestión cerebral, que básicamente es un término
que se usaba en la época, que básicamente puede significar cualquier cosa. No es un término muy descriptivo, ¿vale? Murió de algo chungo, ya está, ¿no? Básicamente es una forma como que queda bonita de decir, pues le dio un chungo, ya está. Desde entonces se han hecho muchas teorías, ¿no? También hay que tener en cuenta que él tomaba alcohol, drogas, se cree que le habían dado una paliza, tenía muchas enfermedades diagnosticadas y no diagnosticadas, o incluso algo aún más oscuro. Y entonces quiero hablar de una de las hipótesis más perturbadoras que hay, que además es la que yo creo más coherente, ¿vale? Y es la hipótesis del cupping, que no sé si sabéis lo que es. El cupping era algo que se hacía en la época en Estados Unidos, que era una práctica de fraude, era un fraude electoral. Esto se basaba en que cogían a gente, las secuestraban, las obligaban a beber o a tomar sustancias que dejasen su conciencia un poquito alterada y los obligaban a votar varias veces, cambiándoles de ropa para no ser reconocida. Esto cuadra bastante porque era algo que se usaba mucho en la época, concuerda con lo de que encontrasen a Poe con ropa que no era suya y además cuando lo hallaron justo fue durante unas elecciones. Así que cuadra bastante con lo poquito que sabemos, ¿no? De lo que ocurrió. Además eso, parecía que le habían dado una paliza, en fin. Entonces probablemente fue víctima de cupping. Nunca se hizo una autopsia fiable, porque en esta época pues las autopsias eran un poquito... Por lo que sea, ¿no? Y entonces nunca hubo una explicación definitiva. Quizá por eso pues sigue fascinando, ¿no? la muerte de Poe, que no solo escribió sobre misterio y obsesión, sino que murió envuelto en uno de estos misterios. Me hace mucha gracia porque no sé si habéis visto, si buscáis la entrada de Edgar Allan Poe en Wikipedia, en el artículo de Wikipedia en español, lo que pone es: la causa exacta de su muerte nunca fue aclarada. Se atribuyó al alcohol, a congestión cerebral, cólera, drogas, fallo cardíaco, rabia, suicidio, tuberculosis y otras causas. Madre mía, estaba él como para allá la seguridad social, nos iba a dejar... Además me hace mucha gracia que incluyan suicidio, ¿sabes? Cólera, rabia, suicidio. Pues esa es la explicación que dan en Wikipedia, ¿vale? Para que veáis que en fin. Pero bueno, luego también, hablando de otros misterios y cositas así oscuras, quería hablar también de un libro que estuvo a punto de desaparecer. Es un poco parecido a lo que hemos hablado antes de libros que casi se destruyen y tal, ¿no? Y es que hay libros que casi desaparecen antes de existir. Y uno de los casos más inquietantes es El maestro y Margarita, del escritor ruso Mikhail Bulgakov o algo así. Bulgakov, yo que inglés bien, el ruso regular. Ya, estamos en primer curso aún, ¿no? Bulgakov. Pues resulta que Bulgakov comenzó a escribir esta novela en la década de 1930, bajo el régimen de Stalin. Por lo tanto, pues claro, era una época un tanto compleja, vamos a dejarlo ahí. Este libro además era una sátira muy feroz, fantástica y peligrosa, en la que el diablo visita Moscú. Hay burócratas corruptos, escritores censurados, en fin, una historia que la verdad debe ser una maravilla. Pero claro, ese libro no podía publicarse. Bulgakov lo sabía tan bien que en un momento de desesperación llegó a quemar el manuscrito. Como veis, hoy la cosa va de quemar papeles. Sí, está todo el mundo... Pero ¿qué ocurre? Que volvió a escribirlo y a reescribirlo. Es decir, durante años se pasó corrigiendo en secreto una obra que nadie podía leer porque él sabía que no la iba a poder publicar. Este hombre murió en 1940 sin verla publicada, convencido de que su novela jamás saldría a la luz. Y aquí entra lo interesante. Resulta que su esposa, Elena, memorizó fragmentos enteros del libro para evitar que este se perdiera. Escondió los manuscritos que tenía, los protegió durante décadas y esperó. Y no fue hasta los años 60, es decir, más de 20 años después de la muerte de este autor, cuando la novela se publicó y aún así fue censurada. Pues resulta que hoy en día esta obra es considerada una de las grandes obras del siglo XX, pero como veis, pues estuvo a punto de desaparecer por completo.
Y es muy curioso porque una de sus frases más célebres es la siguiente: los manuscritos no arden. Algo curioso porque, como hemos visto antes, por lo que ha contado Sarai antes, algunos sí. Y bueno, quiero acabar con una anécdota sobre un suceso real poco conocido relacionado con un autor famoso. Que esto sé que os gusta porque es un poco salseíto, ¿no? De algún autor muy famoso y algo que no se sepa mucho de él. Resulta que incluso los autores más famosos tienen secretos que casi nadie conoce. Y uno de los casos que me ha parecido más interesante pertenece a Arthur Conan Doyle, que como todos sabéis es el creador de Sherlock Holmes. Yo creo que todos los que hayamos leído algo de Sherlock Holmes nos imaginamos a este autor como un hombre de lógica impecable, un defensor del método deductivo, un racionalista, ¿no? Porque así es. Básicamente sus libros son muy así. Sin embargo, la realidad era mucho más extraña. Resulta que Conan Doyle creía firmemente en lo sobrenatural, algo que sorprende mucho cuando has leído sus obras, porque no tratan para nada de esos temas. A lo largo de su vida defendió la existencia de fantasmas, espíritus y mediums, y llegó a publicar ensayos sobre fenómenos paranormales. Lo más sorprendente ocurrió con las llamadas hadas de Cottingley. En 1917, 2 niñas aseguraron haber fotografiado hadas en su jardín en Yorkshire. La comunidad científica y periodística, pues, estaba muy escéptica, ¿no? y negaban que esto fuera cierto. Sin embargo, Conan Doyle defendió la autenticidad de las imágenes públicamente, convencido de que eran reales. Lo perturbador de todo esto es la contradicción, ¿no? Que un hombre que creó al detective más lógico y racional del mundo se convirtió en uno de los principales promotores de un engaño infantil que hoy en día se sabe que era falso. Entonces, no importaban las pruebas, su fe en lo imposible era mucho más fuerte que la razón. Y algo me parece muy curioso de cómo a veces pensamos que podemos conocer a un autor a través de su obra y sin embargo luego nos llevamos unas sorpresas bastante grandes. Eso es cierto, porque además él formaba parte de una asociación de estos que van a los hoteles encantados, a las mansiones encantadas y demás, y era de los que decían, yo me quiero quedar en este hotel encantado. Exacto. Y escribir todo lo que me suceda, porque él estaba obsesionado con las psicofonías, con todo, le gustaba muchísimo. Hacía sesiones espiritistas, era un enamorado de eso, ¿no? Exacto, y sin embargo sorprende que luego en sus novelas no fuera tan pragmático, ¿no? No reflejase nada de esto, sino todo lo contrario, todo era pragmático, racional, evidencia científica. Entonces me hace pensar que quizá todo ese pragmatismo para él era la ficción. Puede ser. O igual hacía lo mismo que ese autor que has comentado que tenía 72... También puede ser. Y tenía uno que era pues el Sherlock Holmes, ¿no? Y el otro que era el que creía en todo, ¿no? Puede ser. Las posibilidades. Sí, me parece muy curioso, la verdad. Así que nada, estas son las cositas oscuras y secretos que os traigo. Yo de Arthur Conan Doyle el año pasado me leí El Mundo Perdido, que básicamente lo leí porque Crichton se leería este libro y luego escribiría el de Parque Jurásico. Y o sea, está escrito de una forma tan racional, ¿sabes? Que una expedición, van en barco, acaban en una especie de Amazonas y entran ahí en un sitio donde hay dinosaurios, que o sea, parecía una especie de ensayo de tratado. Digo, no sé. Bueno, me ha parecido súper interesante todo lo que habéis comentado, ¿eh? O sea, me ha parecido fascinante. Para acabar el programa me gustaría recomendar 3 libros. 2 de ellos ya los habéis mencionado. No me digas. Sí, vaya por Dios. Ay, hombre. Bueno, no, pero bueno, eso quiere decir que son buenas recomendaciones. La primera, pues bueno, el titular vendría a ser como Intrigas literarias. Y por supuesto, no podía faltar este libro, ¿no? El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Yo creo que es un clásico absoluto para cualquier amante de la literatura, para cualquier nigromante. Asesinatos en una abadía, libros envenenados, una biblioteca que es básicamente un escape room medieval. Pero la intriga no
no es solo la trama. O sea, Eco se pasó años documentándose, construyendo un libro que parece una novela policíaca y en realidad es un ensayo disfrazado. Un libro que te hace sentir muy listo cuando lo estás leyendo, hasta que te das cuenta, por lo menos en mi caso, de que no había entendido ni un puerro, ni un pimiento. Pero bueno, no hay que desesperarse. Mi segunda recomendación, que es de un libro que ya ha hablado Cristina hace unos minutos, El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov. Que bueno, este no lo he leído, pero es que me ha parecido fascinante todo. O sea, que escribió la novela, la reescribió, se quemó, la volvió a reescribir, que se publicó cuando estaba muerto, que luego la obra circuló un poco así como la maqueta de Estopa, sin llegar a ser tan clandestina. Y bueno, o sea, me pareció fascinante, así que por supuesto tenía que estar en la recomendación. Y la última recomendación, que es un libro... no hemos hablado de este libro, perdón. Frankenstein, de Mary Shelley. No hemos hablado de él, ¿verdad? No me suena. Vale, me he liado. Pensaba que como... Bueno, es uno de los libros más inquietantes de la historia. Habla sobre el misterio, sobre la creación, y como es un programa en el que hemos hablado de mucho misterio, para mí lo más misterioso de todo es que fue escrito por una mujer de 18 años, que cada vez que repetimos este dato yo sigo flipando en colores. O sea, también lo hemos comentado aquí en el podcast, que la novela nace de una apuesta literaria, o sea, una casa llena de escritores, tormentas eléctricas, conversaciones sobre la ciencia, y una autora que en aquel momento estaba rodeada de muerte, ¿no? Porque pues había perdido a su madre, había perdido a varios de sus hijos, y escribió esta obra sobre crear vida y destruirla. Y bueno, nada de esto es casual. O sea, Frankenstein es terror y no es terror, o sea, es trauma con forma de novela. Y luego además hay que añadirle que durante muchos años se discutió que si Percy Shelley había escrito partes del libro. Sí. Que esto ya me parece... Y bueno, y la recomendación Plus, que es el libro que yo pensaba que tenía puesto, pero no, es el del Guardián en el Trecenteno de J.D. Salinger, que sí que lo habéis mencionado en este programa. Y bueno, por supuesto, creo que es una recomendación que también le hicimos un especial aquí. Y bueno, es un libro aparentemente sencillo, pero bueno, a medida que investiga uno sobre el libro, o sea, es que está rodeado de todo, asesinatos, obsesiones, luego lo que habéis comentado sobre el autor. Y por supuesto, me parece que es una recomendación que tenía que estar, sí o sí. Pues sí. Y bueno, estas son mis 4 recomendaciones al final. Me ha parecido un programa súper interesante. Yo creo que de este programa pueden salir varios programas más. Eso te iba a decir, que al final nos hemos dejado muchas cosas en el tintero porque era imposible sintetizar todas esas intrigas literarias, ¿no? en un solo espacio. Pero bueno, pues ya sabes, Cristina. Te va a tocar venirte otro día. Además, si hacéis lo de las teorías de Shakespeare, yo vamos. Pues ya te tomamos la palabra. Y luego otro programa que queremos, a mí me gustaría tocar contigo, es un día hablar sobre novelas victorianas. Yo creo que también entiendes bastante de este tema. Yo prepararé el té mientras los escucho. Yo hablaré seguramente de lo victoriano desde lo más oscurillo, ¿no? Desde lo más menos. No esperábamos menos de ti. La verdad es que para mí también es lo más guay de la... Es que no hay comparación, o sea, todos esos fantasmas victorianos, es que no hay... No. Es un encanto muy particular. Pues sí. Pues, además, ahora que van a sacar una adaptación de Cumbre Borrascosa, pues, sí, es verdad. Que sea más oscura que las de nuestra amiga Austen. Janie, sí, pues sí, habrá que leerlo y darle ahí un buen análisis, ¿eh? Yo me lo releí hace poquito. Vamos, tú lo tienes fresquito. Vale. Yo lo leí hace un par de años también y de novela romántica no tiene nada. No, pero nada, o sea, es lo más tóxico del universo. Sí. Pues chicos, me lo he pasado de lujo y es una pena que tengamos que dejarlo aquí. Pero bueno, ya sabemos cómo van los tiempos, ¿no? Con el tema de podcast, que luego nos dicen, antes los programas duraban 45 minutos, ahora resulta que duran 1 hora, tal. Bueno, vamos a intentar encontrar un equilibrio, lo prometemos. Y Cristina, muchísimas gracias por haberte pasado a compartir tu sabiduría con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa
y que te esperamos muy pronto para hablar de Cumbres Borrascosas, fantasmas victorianos o lo que sea. Siempre será un placer. Lo que surja. Y querido Navi, bueno, pues seguro que en el próximo programa nos aguardan cosas muy interesantes, pero hasta que llegue nuestra cita, ya saben, guapérrimos, lean mucho y sobre todo... Sean muy felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!